Durante algunos años, en un esfuerzo por utilizar provechosamente el equipo adquirido para publicar el mensaje, las casas editoras de la Iglesia Adventista aceptaron cierta cantidad de trabajo comercial. Cierta vez, entre otros trabajos, se aceptó para ser publicado un manuscrito de carácter perjudicial. En Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 164 a la 168, y en el capítulo 44 de Mensajes Selectos, tomo 2, tratan de la publicación de material sobre el hipnotismo dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Señor no nos permite dedicarnos a la impresión o venta de tales publicaciones, pues son un agente de destrucción para muchas almas. Sé lo que escribo, pues esta cuestión me ha sido presentada claramente, que aquellos que creen en el mensaje de nuestro tiempo no se dediquen a semejante trabajo con la esperanza de ganar dinero. El Señor pondría su maldición sobre el dinero así obtenido y esparciría más de lo que se hubiese juntado. Hay otra clase de impresos más peligrosos que la lepra, más mortíferos que las plagas de Egipto, contra los cuales deben precaverse constantemente nuestras casas editoriales. Al aceptar trabajos de afuera, ellas deben cuidar de que no se reciban en nuestras instituciones manuscritos que expongan la ciencia misma de Satanás. No se dé nunca lugar en nuestras instituciones a obras que expongan las perniciosas teorías del hipnotismo, espiritismo, romanismo y otros misterios de iniquidad. Cuando en nuestras casas editoriales se imprimen publicaciones que contienen errores que combaten la palabra de Dios, Dios tiene por responsables no solo a quienes permiten que Satanás tienda una trampa a las almas, sino también a los que cooperen de una manera u otra en la obra de tentación. Hermanos míos, vosotros que ocupáis puestos de responsabilidad, cuidad de no enganchar a vuestros empleados al carro de la superstición y la herejía. No permitáis que las instituciones establecidas por Dios para esparcir la verdad y la vida vengan a ser una agencia para diseminar el error que destruye las almas. Niéguense nuestras casas editoriales, desde la menor hasta la mayor, a imprimir una sola línea de estos asuntos perniciosos. Hágase entender a todos aquellos con quienes debemos tratar que los impresos que contienen la ciencia de Satanás están excluidos de todas nuestras instituciones. Estamos en contacto con el mundo, no para que sus errores obren en nosotros como levadura, sino para que como agentes de Dios seamos en el mundo una levadura de verdad. ¿Consentirán sus gerentes en ser instrumentos de Satanás al permitir la publicación de libros que tratan acerca del hipnotismo? ¿Se introducirá esta lepra en la redacción? Satanás y sus instrumentos han estado trabajando diligentemente y siguen haciéndolo ahora. ¿Bendecirá Dios las casas editoras si éstas aceptan los engaños del enemigo? Las instituciones que han sido presentadas al pueblo como sagradas y pertenecientes al Señor han de convertirse
en una escuela donde los obreros comerán el fruto del árbol prohibido del conocimiento? Hemos de animar a Satanás para que entre furtivamente en la ciudadela de la verdad a fin de depositar su ciencia infernal, tal como lo hizo en el Edén. Los hombres que se desempeñan en el corazón de la obra no son capaces de discernir entre la verdad y el error. ¿Son acaso hombres incapaces de captar las terribles consecuencias que se presentarían si se permitiera que el error ejerciese su influencia? Si ganaseis millones de dólares con un trabajo de esa clase, ¿qué valor tendría esa ganancia comparada con la terrible pérdida que se ocasionaría si se publicaran las mentiras de Satanás, si se diera motivos con esto para que el mundo divulgase por todas partes la noticia de que la casa editora adventista publica libros que contienen errores? Despertaos y comprended que vuestras prensas han publicado las mentiras del diablo, que los que conocen la verdad obren como hombres sabios y coloquen todo el peso de su influencia de parte de la verdad y la justicia. En estos días, cuando el escepticismo y el paganismo aparecen con tanta frecuencia, vestidos con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos en todos lados. Nuestro gran adversario está engañando mediante ellos a miles de personas y las está conduciendo cautivas conforme a su voluntad. Saca una enorme ventaja de las ciencias que conciernen a la mente. Mediante ellas se arrastra como serpiente imperceptiblemente para corromper la obra de Dios. Esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada. Mediante el conducto proporcionado por la frenología y la psicología y el mesmerismo o hipnotismo, llega más directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracteriza sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de gracia. Las mentes de miles de personas han sido envenenadas por este medio y conducidas al paganismo. Mientras se cree que una mente afecta en forma maravillosa a otra mente, Satanás, que está listo para aprovechar cualquier ventaja, se introduce y trabaja de un lado y en otro. Y cuando los que se dedican a estas ciencias se alaban exageradamente debido a las grandes y buenas obras que afirman llevar a cabo, no se dan cuenta del poder para el mal que están fomentando. Pero es un poder que trabajará con toda clase de señales y de milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad. Notad la influencia de estas ciencias, apreciados lectores, porque todavía no ha terminado el conflicto entre Cristo y Satanás. El descuido de la oración hace que los hombres confíen en sus propias fuerzas y abre las puertas a la tentación. En muchos casos, la imaginación es cautivada por la investigación científica y los hombres son halagados por el conocimiento de sus propios poderes. Se exalta mucho las ciencias que tratan de la mente humana. Estas son buenas en su lugar, pero Satanás se apodera de ellas para utilizarlas como instrumentos
para engañar y destruir a las almas. Sus artes se aceptan como si procedieran del cielo, y en esta forma recibe la adoración que tanto le agrada. El mundo, que se supone que recibe tanto beneficio de la frenología y del magnetismo animal, del hipnotismo, nunca estuvo tan corrompido como ahora. Mediante estas ciencias se destruye la virtud y se colocan los fundamentos del espiritismo. Satanás, con frecuencia, encuentra un instrumento poderoso para el mal en el poder que una mente es capaz de ejercer sobre otra mente. Esta influencia es tan seductora que la persona que está siendo moldeada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder. Dios me ha pedido que pronuncie advertencias contra este mal, para que sus siervos no caigan bajo el poder engañoso de Satanás. El enemigo es un obrero maestro, y si el pueblo de Dios no es guiado constantemente por el Espíritu de Dios, será entrampado y llevado cautivo. Ha estado experimentando durante miles de años con las propiedades de la mente humana y ha aprendido a conocerla bien. Mediante su obra sutil, en estos últimos días, está vinculando la mente humana con la suya propia y está introduciendo en ella sus propios pensamientos. Está llevando a cabo su obra en una forma tan engañosa que los que aceptan su dirección no saben que están siendo guiados por él según su voluntad. El gran engañador espera confundir de tal modo las mentes de los seres humanos que éstos no escuchen ninguna otra voz fuera de la suya. Cuando Cristo le reveló a Pedro el tiempo de prueba y de sufrimiento que estaba por sobrevenirle, Pedro replicó: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo capítulo 16, versículo 22. El Salvador le ordenó: quítate de delante de mí, Satanás. Mateo capítulo 16, versículo 23. Satanás estaba hablando mediante Pedro y le hacía desempeñar la parte del tentador. Pedro no sospechaba de la presencia de Satanás, pero Cristo podía detectar la presencia del engañador y, al reprochar a Pedro, se dirigía al verdadero enemigo. En cierta ocasión, al hablar a los 12 y al referirse a Judas, Cristo declaró: uno de vosotros es diablo. Juan capítulo 6, versículo 70. El Salvador, en los días de su ministerio terrenal, con frecuencia enfrentó a su adversario en la forma humana. Cuando Satanás se posesionaba de los hombres como un espíritu inmundo. Satanás se posesiona de las mentes de los hombres en la actualidad. En mi trabajo, en la causa de Dios, una vez tras otra, me he encontrado con personas posesas y he reprochado en el nombre del Señor al espíritu maligno. Satanás no se posesiona de la mente humana por la fuerza. Mientras los hombres duermen espiritualmente, el espíritu lleva a cabo su obra de iniquidad. Cuando una persona no entiende, Mateo 13:19, él arrebata la buena semilla que fue sembrada en el corazón. Cuando los seres humanos están en esta condición, cuando su vida espiritual no está siendo alimentada constantemente por el Espíritu de Dios, Satanás puede infundirle su espíritu y hacerle llevar a cabo sus obras.
os insto a que alejéis de vuestra vida toda acción que no tenga la aprobación de Dios. Estamos aproximándonos al final de la historia terrena y cada día la batalla cobra mayor intensidad. El hipnotismo y la posesión demoníaca.